Hola, soy Valentina Micalongo, voy al cuarto primera y hoy voy a explicar la dictadura militar de 1943 a 1946. Bueno, en 1943 el presidente Castillo decide darle su apoyo a Robustino Patrón Costas para la presidencia, o sea, las elecciones de ese año. Tras esta decisión y también porque Castillo se mantuvo muy al margen de entrar a la Segunda Guerra Mundial, algunos militares empezaron a organizarse para poder sacarlo del poder con apoyo del GOU, que el GOU es un grupo de oficiales unidos. El 4 de junio de 1943 se produce el golpe de Estado. Castillo es destituido y en su lugar asume Rawson. Rawson era conservador, entonces para su gabinete decidió poner a gente de ese mismo partido. Y eso a los militares no les cayó muy bien. Además, se encontró que él apoyaba a los aliados cuando Argentina estaba con el eje. Bueno, por eso perdió el contacto, el contacto sí, con los militares y 48 horas después renunció. En su lugar asumió Ramírez. Ramírez era un nacionalista. Ramírez decide poner al GOU al mando del Ministerio de Guerra. El GOU era una organización que la dirigía Farrell, que tenía una ideología nacionalista. Esta buscaba prevenir el comunismo ya que no se llevaba muy bien, se oponía al ingreso de Argentina a la Segunda Guerra Mundial por presión de Estados Unidos y además trabajaba para el bienestar general de la patria. Durante la presidencia de Ramírez ocurrieron muchas represiones por parte de los militares, como intervenir en la CGT, se disolvió el grupo político Acción Argentina, se cerró el Congreso, se intervinieron las universidades, hubo muchas persecuciones a sindicales y a los partidos políticos y también se impuso una educación católica en los colegios. En este contexto, en 1943, asume al mando del Departamento Nacional del Trabajo el general Perón. Perón era un militar que había estado en Chile, había estudiado en Italia y había pertenecido al grupo GOU. Perón, hacia fines de 1943, decide cambiar el Departamento Nacional del Trabajo por la Secretaría de Trabajo y Prevención. Con esto logró estrechar un contacto muy fuerte con los trabajadores y además le dio muchos derechos que no tenían, como vacaciones pagas y aguinaldo, el Estatuto del Peón, que establece los derechos de los trabajadores rurales, el régimen jubilatorio y también empezó a vigilar las jornadas laborales. En 1944, Estados Unidos empieza a presionar a Ramírez para que le declare la guerra al eje, amenazándolo de impedir el intercambio con este país. Ramírez más tarde decide romper las relaciones con el eje, pero gracias a esto Ramírez es destituido y en su lugar, el 24 de febrero de 1944, asume Farrell. Farrell era el presidente del grupo GOU. Farrell designa a Perón como ministro de Guerra, vicepresidente y deja que siga al mando de la Secretaría de Trabajo y Prevención, ya que era muy querido. Perón siguió con la justicia social y estableció orden en el ejército. Las medidas y leyes tomadas por Perón igual no fueron muy favorables para Farrell tampoco. La oposición y los triunfos de los aliados en Europa empezaron a presionar para que se le declare la guerra al eje y Farrell decide hacerlo. Pero en esa parte, o sea, el eje ya tenía como la guerra perdida. Debido a esto, los partidos opositores, que son los radicales, los demoprogresistas, los socialistas, los comunistas y los conservadores, decían conformar un grupo que se va a pasar a llamar la Unión Democrática. Ellos piden que se le dé el poder a la Corte Suprema y que se llame a elecciones.
En junio de 1945 se empezó a complicar la situación del gobierno. Mucha gente decía que a los trabajadores se les estaban dando muchos derechos. También algunas organizaciones sindicales decían que sus dirigentes se estaban acercando mucho al ejército. Y luego apareció el general Eduardo Ávalo, que tenía una disputa con Perón desde antes y le pide a Farrell que le saque todos sus cargos. Farrell, frente a esto, alejó a todas las figuras nacionalistas del gobierno, estableció las libertades políticas y llamó a elecciones a 1946. Más tarde, el embajador de Estados Unidos, Braden, que creía que el gobierno de Farrell era nazi-fascista, consideraba que debía intervenir para poder sacar esto. Además, él creía que Perón era el peor enemigo que la Argentina podía tener. Perón, ante esto, hace su contacto con los trabajadores más estrecho. Bueno, frente a todas estas cosas, el gobierno militar decide actuar. Y así el 9 de octubre obligaron a Perón a salirse de todos sus cargos. Más tarde lo llevan a la cárcel. Frente a esto, los trabajadores se empezaron a preocupar porque creyeron que se les iban a sacar todos sus derechos. Entonces la CGT decide convocar una marcha para que esto no pase. El 17 de octubre de 1945, miles de trabajadores marcharon hacia la Plaza de Mayo pese a las restricciones que el gobierno les había puesto. Ellos pedían por la liberación de Perón y tras mucha charla el gobierno decidió ceder y Perón sale libre a la noche y da un discurso desde el balcón de la Casa Rosada en el que dice que los trabajadores unidos iban a poder lograr todo. Ese día no solo fue importante porque Perón lanzó su candidatura como presidente, sino que desde ese día los trabajadores empezaron a lograr un lugar crucial en la política nacional. Bueno, en las elecciones se dividieron en dos grupos, el Partido Laborista y la Unión Democrática. La Unión Democrática, que ya la había nombrado antes, eligió a José Tambori y a Enrique Mosca como candidatos. Ellos contaban con el apoyo de algunos diarios nacionalistas y las corporaciones patronales. El Partido Laborista era un partido de base sindical con el apoyo de la Unión Cívica Radical, la parte de Junta Coordinadora que se había separado de la Unión Cívica Radical, y ponen a Perón y a Quijano como sus candidatos. Ellos contaban con el apoyo de la Iglesia y de algunos grupos conservadores nacionalistas. Durante la campaña, Braden decide sacar el libro Azul, donde dice que el gobierno militar es un gobierno con tendencia nazi. El peronismo, en vez de apachacharse o dejar que esto lo arruine, sacó el libro Azul y Blanco, donde dice cómo Estados Unidos siempre quiere intervenir en la política de Argentina. El 24 de marzo de 1946 se hacen las elecciones y Perón y Quijano ganan con el 54% de los votos. Con esta noticia se le da fin a la dictadura.